Llevo 3 meses trabajando como guardia nocturno en el edificio Metrópoli. Antes había cubierto otros turnos largos, en edificios vacíos, del tipo que nadie envidia. Pero nada me preparó para esto. 10 pisos completos que quedan solo para mí durante horas. Las pantallas en el cuarto de monitores muestran pasillos que nadie camina. Y hay un piso, el cuarto, que parece tener vida propia. Aprendí la rutina rápido. A la medianoche activo el registro de inicio de turno. A la 1 reviso el lobby y los estacionamientos. A las 2 recorro los pasillos de todos los pisos. Del 1 al 10, menos el cuarto, que solo se abre de día. Antes de sentarme frente a los monitores, cada noche saco la única foto que tengo de mi familia, mi hermana y mi sobrino. La dejo apoyada junto a la pantalla, como amuleto. A las 3 me quedo ahí, frente al monitor de cámaras, hasta que amanece. Vigilar, controlar, asegurarme de que todo siga funcionando. Eso creí que era mi trabajo. Pero hay algo raro en este edificio, y lo supe desde la primera semana. Todo empezó con una sensación extraña que me recorrió el cuerpo cuando dieron las 3:17. Noté algo distinto en la cámara G, la que vigila el cuarto piso. Ese piso es una sola fila de puertas con un único acceso, el elevador. Mientras los demás pisos tienen 8 cámaras o más, el cuarto solo tiene una. Por un instante, creí ver en la pantalla un salto en el tiempo, como si alguien hubiera cortado fotogramas de una película y los hubiera pegado sin que nadie lo notara. Yo lo noté, y no supe qué hacer con eso. La primera vez fue así. El pasillo estaba completamente vacío, las luces frías. De pronto el tiempo se congeló en la pantalla. Unos segundos de cuadro se mezclaron entre sí. Y al siguiente instante todo seguía como si nada hubiera pasado. Me quedé mirando la pantalla más tiempo del necesario, tratando de convencerme de que lo había imaginado. Al día siguiente, en el cambio de turno, se lo conté a la supervisora. Le dije que la cámara G fallaba, que no era un error cualquiera. Ella me miró con ese interés fingido de quien ya escuchó una historia demasiadas veces. Me contestó que lo anotara como microcorte de señal, que el sistema se encargaría. Repitió lo del microcorte y se fue. Me quedé ahí, pensando en olvidarlo y hacerle caso. Pero la segunda noche fue igual, la misma mezcla de imágenes, el mismo hueco a la misma hora. Al día siguiente, la misma indiferencia. Empecé a entender que en este trabajo contar lo que veía no servía de nada. Fue la tercera noche cuando las cosas cambiaron. Miré la cámara G sin apartar la vista desde las 3. A las 3:17 volví a ver el mismo hueco, ese instante donde el tiempo parecía congelarse. Pero esta vez noté algo más en la consola. Una puerta que se veía cerrada en la cámara. Por unos segundos, aparecía como abierta en el sistema de alarmas. Las primeras noches lo había pasado por alto. Esta vez tenía un detalle de más. Decidí buscar respuestas por mi cuenta, ya que la supervisora no me las iba a dar. Pedí acceso al archivo con la excusa de revisar protocolos antiguos, y nadie me lo negó. A nadie le importaba demasiado lo que hiciera un guardia nuevo en su tiempo libre. Entre carpetas viejas encontré bitácoras de años atrás. En una de ellas, escrita a mano con letra temblorosa, había una advertencia: si ves las puertas, no entres. Sin nombre, sin fecha. Más abajo, casi borrada, como si alguien hubiera intentado raspar la tinta, decía algo peor: él entró y ahora ya no está. Seguí buscando. Encontré nombres tachados. Encontré renuncias. Encontré guardias que dejaban de aparecer en los registros de un mes a otro. Todos tenían algo en común.
En algún momento habían anotado algo sobre el piso 4. Esa noche no pude dormir. Volví al edificio unas horas antes de mi turno para hablar con Rivas, el guardia de la noche. Llevaba 12 años ahí y conocía el lugar mejor que nadie. Le pregunté por el piso 4. Frunció el ceño y me dijo que no entrara ahí de noche, ni de día si podía evitarlo. Le pregunté por qué y tardó en responder. Bajando la voz, me explicó que el edificio era caprichoso, que no le gustaban los que empezaban a hacer preguntas, los que se acercaban demasiado a entender cómo funcionaba. Sobre todo los monitoristas. Ustedes, en su cuartito, quién sabe qué vean, dijo, y se interrumpió, como si supiera que estaba hablando de más. Tú solo haz tus rondas y olvídate del cuarto piso. No importa qué veas. Haz tu trabajo y vete a descansar. Las mentes curiosas no duran en este lugar. A mitad de mi ronda, hablé con don Carlos, uno de los conserjes. Era un hombre viejo y canoso, que limpiaba el piso 4 solo de día, nunca de noche, como él mismo me aclaró. Le pregunté qué había ahí arriba. Me dijo, sin mirarme, que había lo mismo que yo veía en las pantallas. Puertas, y solo puertas. Algunas más caprichosas que otras, pero solo puertas. Cuando le pregunté por todos los guardias que de repente renunciaban, bajó todavía más la voz. Me dijo que a los que ya no estaban los había visto antes, en sus últimas semanas, siempre con un cuaderno en la mano, anotando cosas en la madrugada. No quiso decir más, y volvió a su trapo y a su cubeta, como si nunca hubiéramos hablado. Después de eso empecé a observar con más cuidado. Empecé también mi propio cuaderno de anotaciones, aparte del registro oficial, aunque no quise pensar demasiado en lo que don Carlos me había dicho. Anotaba los horarios de las fallas en las alarmas, qué puertas decían estar abiertas a pesar de aparecer cerradas en el monitor, y los detalles mínimos que captaba a cada noche. Pensé que esas anotaciones me ayudarían a entender lo que estaba pasando. El hueco de imágenes en la cámara G no faltó ni una sola madrugada. Lo que sí empezó a cambiar fui yo. Al primer mes de trabajo llegué a la garita con las manos y el aliento oliendo a café, aunque no recordaba haber preparado ninguno esa noche. Pensé que había sido un descuido, que estaba cansado, y seguí adelante. Unos días después, se me olvidó el código de la puerta del estacionamiento. Me quedé parado frente al panel como si lo hubiera visto por primera vez en mi vida. Tuve que llamar a sistemas para que me lo repitieran. No dejé de ir a trabajar, pero ahora sé que debería haberlo hecho en ese momento. Una madrugada, Rivas no vino a relevarme. Llamé a la supervisora y me preguntó quién era Rivas. Le dije que el guardia de la tarde, el que llevaba 12 años ahí. Hubo un silencio largo antes de que me respondiera. Me dijo que ella llevaba 8 años en ese edificio y que nunca había existido ningún guardia con ese nombre. Corrí a revisar la bitácora. Las anotaciones de Rivas habían desaparecido. Todas, como si alguien las hubiera arrancado sin dejar rastro de las hojas faltantes. Decidí no quedarme quieto. Si el edificio podía borrar a un hombre de 12 años de servicio, entonces para mí, cada minuto contaba. Revisé de nuevo las carpetas viejas, esta vez buscando fechas exactas de cada desaparición. Comparé horarios, turnos, nombres, y encontré un patrón. Todos habían reportado la misma anomalía en la cámara G antes de desaparecer, y todos habían llevado, como yo,
un cuaderno propio. Yo ya no estaba investigando por curiosidad. Investigaba porque necesitaba saber qué tan cerca estaba mi turno de terminar como el de ellos. En mi siguiente turno, cuando llegué al edificio, la supervisora me agarró del brazo antes de que entrara. Su voz no era la de siempre. Hablaba más bajo, se escuchaba más vieja. Me dijo que ella también había sido guardia nocturna, hacía muchos años, y que también había visto lo de las puertas. Me dijo que había visto lo suficiente, y que había olvidado el resto, y que el edificio la había dejado seguir trabajando ahí a cambio de eso. Me dijo que tenía sus beneficios a largo plazo, y que no era casualidad que Rivas ya no estuviera. Que Rivas me había contado más de lo que debía, que eso se pagaba, que el edificio no castigaba solo al curioso, castigaba también a quien enseña a mirar. Me soltó del brazo, me pidió que no siguiera investigando, y se fue sin decir nada más. No volvimos a hablar de eso, pero yo ya no podía dejar de pensarlo. Si Rivas había desaparecido por ayudarme, entonces cada pregunta mía tenía un precio, y ese precio no siempre lo pagaba yo. La noche siguiente, caminé hacia el ascensor a las 3 en punto. Apreté el botón de llamada y escuché el motor moverse en algún piso de arriba. Ese zumbido que nunca había notado tanto como entonces. Me miré las manos. Me temblaban. Pensé en Rivas, borrado como si nunca hubiera existido. Pensé en que ese olvido no había sido un castigo solo para él. Había sido, en parte, un castigo para mí. Por lo que le pregunté, por lo que insistí en saber. Pensé en mi hermana, pensé en mi sobrino, mi única familia. ¿Ellos me olvidarían si el edificio me borraba a mí también? Cuando el elevador se abrió, ya no había dudas. Entré y presioné el botón del cuarto piso. Al abrirse las puertas caminé por el pasillo. El lugar estaba completamente iluminado, pero aún así sentí la necesidad de encender mi linterna y revisar cada puerta, una por una. Recorrí el piso varias veces, sin apartar la mirada de mi reloj. Ese piso no seguía las mismas medidas que los demás. Ya había recorrido el edificio lo suficiente para tener en la mente la distancia exacta entre el elevador y las ventanas al exterior. Pero esa noche, cada vez que caminaba el mismo pasillo, no podía quitarme de encima la sensación de que era, por lo menos, 3 veces más largo que cualquier otro piso del edificio. La alarma que puse en mi reloj para las 3:16 sonó, y me quedé completamente quieto junto al elevador, sin dejar de mirar hacia las puertas. Puedo jurar que ese fue el minuto más largo de mi existencia. Ver ese segundero avanzar me hizo cuestionar cada decisión en mi vida que me había llevado hasta ese momento. 2 veces estuve a punto de llamar al elevador para irme. A las 3:17 en punto, el aire del lugar se volvió gélido de un momento a otro, sin aviso. El frío más extremo que había sentido en mi vida me hizo doler hasta los huesos. Mientras pensaba en el suéter que había dejado en la consola de los monitores, las puertas se abrieron todas al mismo tiempo, como si estuvieran sincronizadas. Se abrieron con tanta violencia que el estallido del sonido me obligó a taparme los oídos. Fue como si una sola persona azotara, con la misma fuerza, todas las puertas a la vez. Lo que siguió solo puedo contarlo en fragmentos. Escuché gritos, pero gritos de personas que sufrían.
Nunca en mi vida había escuchado tanto dolor en tantas voces al mismo tiempo. Esos gritos, que por momentos se convertían en lamentos, no me provocaron miedo, me causaron una angustia que no pude contener, y las lágrimas empezaron a correr por mis ojos sin que pudiera detenerlas. Intenté llamar al elevador hasta que me dolieron los dedos, aunque nunca hubo respuesta. Mi reloj dejó de funcionar. Se quedó detenido a las 3:17. De los gritos, los sonidos pasaron a pasos. Se escuchaban grupos de personas corriendo por el pasillo, como si pasaran de una puerta a otra. Sentí que perdía la cordura. Me tapé los oídos para dejar de escuchar, pero fue imposible. Cada intento solo lograba que los pasos se acercaran más a mí. Recé todas las oraciones que me sabía. El miedo me tenía paralizado junto al elevador, con el dedo apretado en el botón de llamada. Sentí que me iba a morir en ese lugar, pero entonces pasó lo más extraño de toda la noche. Entre el ruido de los pasos, escuché la risa de mi sobrino salir de la primera puerta a mi derecha, la más cercana al elevador. Lo llamé por su nombre y me contestó. «Tío, ven», lo escuché decir con total claridad, y sin pensarlo, entré por esa puerta. Lo siguiente que recuerdo es estar sentado frente a la consola de monitores. Eran las 3:18. Una de las puertas del cuarto piso seguía marcada como abierta en el sistema, alertando, y se quedó así hasta que amaneció. Desde ese momento he intentado recordar cómo llegué a mi silla, y no lo he logrado. De lo único que estoy seguro es de esto: no volví completo. Algo se quedó del otro lado de esa puerta. Algo que no sabría nombrar, pero que siento que me falta cada vez que trato de sentir alegría, o miedo, o cualquier cosa con la fuerza de antes. No sé qué pasó cuando entré en esa puerta. No logro concentrarme. Escucho voces lejanas que se convierten en gritos. Dejé el trabajo a la mañana siguiente. No di explicaciones. Antes de irme para siempre, subí una silla hasta el falso techo de la garita del turno de noche, ese rincón donde nadie mira nunca, para esconder mi cuaderno con todo lo que había anotado. Fechas, pisos, la puerta que cambiaba de lugar, el nombre de Rivas, lo que me había dicho la supervisora, todo lo que me había pasado en el piso 4. Cuando levanté el panel del techo, mi mano tocó algo que no esperaba encontrar. Había más cuadernos ahí arriba, decenas, de distintos tamaños y distintas tapas. Algunos eran tan viejos que las hojas se despegaban solas al tocarlas. Otros eran más recientes, con tinta que todavía no había perdido del todo el color. Los bajé uno por uno y los fui abriendo. Letras distintas, años distintos, nombres que reconocí de las bitácoras que había investigado semanas atrás. Guardias que la empresa daba por renunciados sin aviso. Cada cuaderno decía, con sus propias palabras, casi lo mismo que el mío. La puerta, los fotogramas perdidos, alguien que había hablado de más y que después ya no estuvo, el miedo de que el olvido siguiera a sus familias hasta la casa. No era el primero que hacía esto, y no sería el último. Guardé todos los cuadernos de nuevo en el falso techo, junto con el mío. Cerré el panel con cuidado, como quien cierra una tumba que no le corresponde abrir del todo. Al llegar a mi casa, busqué quiénes eran los inquilinos del edificio Metrópoli. Solo encontré un nombre: Industrias Energé. Hacen investigación sobre física de partículas. No encontré nada más, y una parte de mí prefirió no seguir buscando.
Mientras escribo esto para dejar testimonio de mi experiencia, recibí una llamada de mi supervisora. Me pidió regresar para hablar de mi finiquito. Le dije que por supuesto que no iría. Se quedó callada por varios minutos. Antes de colgar, me pidió que recapacitara, que era mejor regresar, a esperar que la puerta viniera por mí. Colgué el teléfono, enojado por lo que creí era una amenaza. Al hacerlo, detrás de mi propia puerta, en mi propia casa, escuché algo que no imaginé escuchar jamás. El sonido de un pasillo entero de puertas, abriéndose todas a la vez.